Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de lo que es la semántica. Muy bien, la semántica estudia el significado y los cambios que puede sufrir una palabra. Dentro de ella hay conceptos que nos ayudan a subdividir y entender estos cambios. La verdad es que al principio me parecía muy complicado, así que trataré de explicarlos lo más fácil posible. Lo primero que veremos es todo lo relacionado al significado de las palabras y después los cambios que puede sufrir ella. Muy bien, todos conocemos los sinónimos y los antónimos, pero es importante decir que ambos entran dentro del campo de la semántica léxica. Comencemos con los sinónimos. Los sinónimos son palabras con un significado igual, pero tienen una forma diferente. Existen dos tipos de sinónimos: los sinónimos totales y los sinónimos parciales o cuasisinónimos. Sí, los últimos tienen un nombre muy extraño. Los sinónimos totales suceden cuando tenemos significados completamente idénticos. Por ejemplo, codicioso y egoísta, piso y suelo. En los dos casos, las palabras se escriben distinto, sin embargo, su significado es igual. Vamos a tomar un ejemplo y trataremos de utilizarlo en una oración. Martín es un niño muy codicioso. Todos sus compañeros le dicen que ser egoísta es muy malo. Tanto la palabra codicioso como egoísta significan lo mismo. Lo que sucedió en esta oración fue que reemplazamos una por la otra para no repetirla. Continuamos con los sinónimos parciales, también conocidos como cuasisinónimos o sinónimos cuásimos. Estos suceden cuando una palabra tiene significados parecidos. Ojo, no son iguales. Es decir, su significado puede cambiar dependiendo del contexto en el que se pronuncien. Por ejemplo, tenemos las palabras rostro y cara. Ahora vamos a utilizarlas en una oración. En su rostro, Julieta mostraba una sonrisa. En su cara, Julieta mostraba una sonrisa. Ambos significados pueden parecer iguales, ¿cierto? Pero esto es porque el contexto es el mismo. Sin embargo, ¿qué sucedería si los ponemos fuera de contexto? Julieta arrojó una moneda y cayó cara. Julieta arrojó una moneda y cayó rostro. Sería incorrecto, ¿verdad? Puesto que las monedas no tienen rostro, sino que ambos lados de ella se les denomina cara. Muy bien, pasemos ahora a los antónimos. Los antónimos son aquellas palabras que tienen un significado contrario u opuesto. Y existen tres tipos de antónimos: los complementarios, los graduales y los recíprocos. Los antónimos complementarios son aquellos donde no puede haber un punto intermedio. Podríamos decir que es un extremo o el otro, sin un punto medio, recuerda. Por ejemplo, abrir y cerrar, frío y caliente, y día y noche. Los antónimos graduales, por su parte, son los que establecen o se rigen por una medida fija. Por ejemplo, ancho y estrecho, corto o largo. Y finalmente, los antónimos recíprocos son aquellos que muestran un significado compartido, es decir, necesariamente debe haber alguien más para poder realizar la acción deseada. Si no, sonaría un poco extraño. Por ejemplo, comprar y vender, tomar y entregar, dar y recibir. Muy bien, en la semántica léxica también existen las palabras polisémicas, monosémicas, las hiponimias y finalmente las homónimas. Empezaremos con las palabras monosémicas. Las palabras monosémicas son las que tienen un solo significado, es decir, la relación que existe entre su significado es igual a la que establece su significante. Ok, suena un poco revuelto, pero te daré un ejemplo.
Si mencionamos la palabra acróbata, que vendría siendo el significado, la imagen o representación que le demos, su significante, sería algo parecido a esto. También están las hiponimias, que son aquellas palabras que engloban todos los rangos semánticos de una palabra más general. Esta se conoce como hiperónimo. Por ejemplo, la semana sería nuestro hiperónimo. Sin embargo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo sería su hiponimia. Si este concepto no te ha quedado claro, no te preocupes. Más adelante hablaremos un poquito más acerca de él. Pasemos ahora a las palabras homónimas. Las palabras homónimas son aquellas que tienen una etimología, una forma y un significado diferente, pero a lo largo del tiempo evolucionaron lingüísticamente, lo cual provocó coincidencia en escritura y pronunciación. Por ejemplo, tenemos rodeo del latín, que es igual a río, es decir, la acción de reír. Y tenemos ribus, del latín río, que significa corriente de agua. Existen dos tipos de palabras homónimas, las homófonas y las homógrafas. Lo sé, parece muy complicado, pero aquí va un pequeño ejemplo. Las palabras homónimas, homófonas, son las que suenan igual, pero se escriben diferente. Por ejemplo, hola, referente a mar, y hola, de saludo. Las palabras homófonas son aquellas que se escriben y se pronuncian igual. Sin embargo, su significado es diferente. Por ejemplo, metro. Podríamos decir que para un albañil podría representar la unidad de medida que utiliza obviamente para medir. Y para una persona de la Ciudad de México podría representar su medio de transporte. Por lo tanto, metro podría ser una unidad de medida o un medio de transporte. Finalmente, tenemos las palabras polisémicas, y la verdad es que son de mis favoritas. Las palabras polisémicas son aquellas que tienen una sola forma, es decir, un solo significante, pero tienen muchos significados relacionados entre sí. Cabe decir que a diferencia de las homónimas, las palabras polisémicas sí tienen una raíz etimológica igual. Por ejemplo, regar podría ser la acción de esparcir agua. Mi mamá regó las plantas ayer en la mañana. Y en México, por ejemplo, podría ser utilizado para decirle a alguien que ha arruinado un plan o cometido una acción errónea. Mi hermano la regó con Emiliano, le dijo de su fiesta sorpresa. Sí, México. Ahora bien, dentro del significado de las palabras, también encontramos la connotación y la denotación. La importancia de estas palabras es que nos permiten entender los signos lingüísticos, es decir, el significado, concepto o lo que es de una palabra, y su significante, la imagen representativa que ésta tiene. Las palabras denotativas son las que contienen el significado real, el objetivo, lo que es, y usualmente vienen del diccionario. Por ejemplo, mar. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, mar es la masa de agua salada que cubre la mayor parte de la tierra. Por su parte, las palabras connotativas son las que tienen un significado subjetivo, es decir, lo que significa para una persona, y esta puede variar porque es personal. Por ejemplo, mar. Para un vacacionista, la palabra mar puede significar paz, tranquilidad, vacaciones. Incluso podría ser estar acostado debajo de una palmera o en la playa tomando el sol. Sin embargo, para un marinero podría significar trabajo, calor
e incluso estar lejos de la familia por muchas horas. Ya estamos llegando al final. Lo sé, ha sido duro, pero casi terminamos. Veremos ahora el campo léxico, el campo semántico y la familia léxica. Comencemos con campo léxico. En él encontraremos palabras relacionadas con un tema de categorías gramaticales diferentes, es decir, que tienen una idea en común. Por ejemplo, dentro del campo léxico clase, encontraremos palabras relacionadas como alumno, profesor, aprender, enseñar, etc. El campo semántico, por otro lado, es el que incluye palabras relacionadas con un tema de igual categoría, es decir, su significado es más pequeño, por lo que necesitan una palabra más general. ¿Recuerdas que lo vimos atrás? Así es, eran los hipónimos y los hiperónimos. Tenemos el hiperónimo muebles, dentro del cual podríamos decir que silla, sillón, taburete, tocador, buró, etc. serían sus hipónimos. Muy bien, estamos en la recta final. Llegamos a la familia léxica. La familia léxica corresponde al grupo de palabras derivadas de un lexema igual, es decir, que su raíz es igual. Por ejemplo, tenemos el lexema clase, al cual podemos añadirle sufijos o prefijos para formar otras palabras, pero sin cambiar de raíz. Por ejemplo, clasificable. Si te das cuenta, tomamos la raíz clas y añadimos el sufijo ificable, formando una nueva palabra. También está clasificación. Nuevamente, hemos tomado la raíz clas y añadimos el sufijo ificación, formando clasificación. Finalmente, tenemos inclasificable. Tenemos un prefijo in, la raíz clas y el sufijo ificable, formando inclasificable. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro video. Espero que esta información te haya sido de utilidad y que no haya sido tan aburrido. Muchas gracias por observarnos. Nos vemos hasta la próxima.